Esta ponencia nace o es el resultado de un curso de maestría de la universidad y el enfoque o el interés que tuvimos al momento del desarrollo fue sobre las transformaciones en el ámbito del patrimonio en aquellos países que fueron colonizados por potencias europeas y a partir de las cuales se han desarrollado diferentes estrategias para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico, que ha sufrido grandes pérdidas frente a los procesos de independencia y también en aras del progreso y el desarrollo. Para lograr este objetivo, recurrimos a la historia comparada, que es un método historiográfico que se caracteriza por una aproximación empírica basada en el método comparativo. En este caso se trata de la comparación de diferentes sociedades en un mismo periodo de tiempo y bajo condiciones culturales similares. Para este caso, vamos a hablar o vamos a exponer las diferencias y las similitudes entre los modelos de protección emprendidos en Yakarta y en Medellín, teniendo en cuenta que el patrimonio arquitectónico es una parte importante de la identidad de un pueblo. Con esto vamos a hacer referencia que en este siglo XXI pues hemos tenido que pensar y repensar la forma en la que vivimos y cómo habitamos el espacio. Por esto entonces vamos a ver que estas jóvenes naciones han emprendido un proceso de análisis y comprensión de sus ciudades con un doble objetivo. Primero, la integración de las dinámicas de planificación urbana internacional y la segunda sería la consolidación de una nueva identidad nacional. En esta perspectiva del desarrollo urbano, que incluye un conjunto de instrumentos técnicos y normativos, generó unas condiciones necesarias para la implementación de un nuevo modelo de gestión del patrimonio arquitectónico. En este caso, para Indonesia y Colombia son antiguas colonias europeas que redefinieron su identidad y la materializaron en el espacio urbano. Y esto es un proceso que apunta a la globalización sin ignorar las características específicas de cada territorio. Yakarta y Medellín, dos ciudades que han optado por arquetipos internacionales de preservación del patrimonio arquitectónico, buscan fortalecer una identidad local siempre que vaya en diálogo con las dinámicas globales. Así es, y en este orden de ideas, uno de los elementos que ayudaba a definir la cultura de un pueblo, que es el conjunto de los bienes culturales, que comprenden las costumbres, las fiestas, la gastronomía, el arte, la arquitectura, entre otros. Este conjunto de bienes que es conocido como patrimonio cultural es el que nos permite que una sociedad se reconozca e identifique en el tiempo y el espacio. Como consecuencia, vemos que sobre todos estos siglos de dominación de Europa sobre estas naciones, los países colonizados han enfrentado pues un lento proceso de salvaguardia y conservación de este mismo patrimonio, y esto se da debido a que las naciones colonizadoras subvaloraron primero la identidad y la tradición de los pueblos autóctonos, proporcionando de este modo un sincretismo cultural, una desaparición de algunos rasgos identitarios. Después de los procesos de independencia, entonces estas naciones, que son bastante jóvenes, se van a ver en la tarea de definir una identidad nacional que implica la selección de elementos que la van a componer. Y en este sentido, el pasado, sobre todo colonial, y su legado arquitectónico en algunos casos fue plasmado como un mal a erradicar, ya que refleja la pérdida de la libertad y la soberanía del antiguo régimen. Con esto entonces vamos a ver que va a haber una constitución de un Estado-nación que cumple con una doble función, siempre para intentar generar esa unidad nacional y resignificar ese antiguo espacio colonizado. Ahora bien, en el siglo XX y en el marco de una estrategia de desarrollo socioeconómico, las naciones van a comenzar un proceso de resignificación de su legado cultural, tanto material como inmaterial, priorizando el patrimonio arquitectónico al tratarse de inmuebles de carácter monumental con una carga simbólica y un significado importantes. Que les permitía diferenciar una sociedad de otra, les permitía identificar
aquellas cualidades que los hacía únicos. Este escenario permitió la aparición de, por ejemplo, industrias culturales y la consolidación de un turismo que va a comenzar a propender por una economía más sustentable. Entonces, a lo largo de esta ponencia, vamos a exponer entonces la cuestión de la gestión para la salvaguardia de ese patrimonio arquitectónico, tanto en Yakarta como en Medellín, diferenciando pues las estrategias que cada una de las ciudades ha optado para conservar sus bienes inmuebles, y esto ha llevado a que en la actualidad cada metrópoli apueste por resaltar su propia identidad cultural en relación con las dinámicas globales, procesos conocidos como la globalización. A fin de comprender esta problemática es que se va a tejer una cuestión en torno al patrimonio cultural arquitectónico en ambas ciudades, donde es necesario conocer el proceso primero de este contexto de la colonización europea, tanto en Indonesia como en Colombia, entendiendo que con la conquista holandesa en Yakarta y con la hispánica en Medellín van a sobrevenir unas fundaciones de ciudades y el posterior asentamiento de los colonos como mecanismo para legitimar ese poder va a hacer que se dé un control sobre el territorio y vayan cambiando las dinámicas. Para este caso, la antigua colonia asiática, los holandeses iban desarrollando un sistema de canales. Estos canales, que imitaban el mismo modelo que se había utilizado en Ámsterdam, lo que permitieron fue el surgimiento de ciudades satélite como la antigua Batavia, que hoy en día se conoce como Yakarta, y que eran reconocidas porque permitían una explotación mucho más racional del territorio. Por su parte, en el nuevo Reino de Granada, lo que hoy en día comprenden Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, primó el modelo tradicional de la planificación española, siguiendo la forma de damero o siguiendo la forma de tablero, que determinaría una tipología de ciudad colonial hispánica, que es muy propia de las antiguas colonias, de las antiguas colonias españolas, en el cual el poder eclesial y el poder monárquico se van a concentrar alrededor de la Plaza Mayor, que se va a erigir como el centro o el corazón de las ciudades. Ahora bien, para hablar un poco del contexto histórico sobre Yakarta, la capital de Indonesia, es importante saber que la ciudad fue fundada en 1619 en el marco de la colonización europea, con un corte muy mercantilista. Entonces, Yakarta se concibió como una ciudad anfibia, lo mismo que ocurría con Ámsterdam en Países Bajos, y se ceñía a este mismo modelo de construcción de canales que ya se había implementado en Holanda. El lugar más importante de Yakarta era conocido como Kota Tua, es un resto de la antigua Batavia, y es el primer asentamiento amurallado de los holandeses en el área de Yakarta. Este es el inicio o este es el comienzo de la expansión de la ciudad. Se trató de una ciudad interior amurallada con su propio castillo. El área ganó importancia entre los siglos XVII y XIX, cuando se estableció como la capital de facto de las Indias Orientales holandesas, es decir, como el centro de comercio en la zona de Asia. Esta ciudad interior contrastaba con los kampung, que eran los pueblos, que eran huertos o campos de arroz circundantes. La antigua Batavia comenzó a perder importancia a fines del siglo XVIII, probablemente debido a que los canales con agua comenzaron a estancar y a perecer, y junto con el clima cálido y húmedo que generaba normalmente enfermedades tropicales como la malaria, la ciudad empezó a perder fuerza. Gran parte del casco antiguo se descuidó y se abandonó debido al declive de la ciudad, y lentamente se comenzaron a llenar los canales. Los residentes más ricos preferían las villas de campo, lo que provocó que la ciudad iniciara un proceso de crecimiento hacia el sur.
Ahora bien, al alcanzar el momento de la independencia en 1945, es importante considerar que es una independencia tardía si se compara con los procesos independentistas de las colonias americanas. La tendencia de los gobernantes indonesios fue hacia la destrucción de las antiguas edificaciones, incluso de barrios completos, a excepción de algunos edificios de carácter público, para poder ser coherentes con esta premisa de tumbar lo viejo en aras del progreso y de la modernidad. Una de las razones que nos puede ayudar a entender esta tendencia a la destrucción del patrimonio es el deseo de una ruptura total con el pasado colonial, con el propósito de cimentar o de construir una nueva identidad propia ligada a las ideologías modernizantes. Por otra parte, en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín va a ser fundada en el siglo XVII como un poblado de blancos y mestizos y alcanza un estatus de capital del departamento de Antioquia en 1826 y logra una centralización de dinámicas económicas y políticas de toda la región, siendo uno de los puntos de intercambios comerciales más emblemáticos durante este periodo. La explotación del café va a ser el principal producto de exportación durante el siglo XIX y va a permitir el desarrollo económico y sobre todo urbano en lo que va a ser la ciudad de Medellín. Con esta bonanza cafetera se va a posicionar a la capital antioqueña como la segunda en importancia después de la capital de la República, que es Bogotá. Y será en este ambiente que Medellín va a iniciar un proceso de modernización fundada más que todo por las ideas de progreso y civilización, concretándose con grandes proyectos, macroproyectos, como lo va a ser la planificación de Medellín Futuro de 1903, el cual retomaba las premisas higienistas del modelo del City Planning, el plan de Haussmann para París o el plan Cerdá para Barcelona. Y todo esto con el propósito de edificar una ciudad vanguardista y organizada. Los proyectos de modernización exigían la demolición de casi la totalidad de los edificios coloniales en el centro de la ciudad y solamente van a sobrevivir la iglesia de la Candelaria y la iglesia de la Veracruz por la importancia católica. Con esto empezamos a ver que el proceso de destrucción del patrimonio en aras del progreso y la inserción a la modernidad de los países colonizados fue el modelo conductor para la transformación de las dos ciudades. Sin embargo, esta concepción del desarrollo será puesta en duda después de los años 80 y esto llevará a generar políticas públicas que abogarán por un urbanismo que integre lo ya construido a las nuevas edificaciones, incorporando así el patrimonio que anteriormente había sido un lastre para los planificadores. En un contexto un poco más global, se puede entender que a partir de la Segunda Guerra Mundial y con la destrucción de la mayoría de las ciudades europeas, el hombre o los humanos vamos a comenzar a tomar conciencia del valor del patrimonio cultural y de su vínculo directo con la identidad. Es así como comenzará a surgir una nueva actitud que se va a reflejar o que se va a concretar en políticas de rescate del pasado, de la revalorización de los restos o los vestigios históricos y de la búsqueda de una identidad. Frente al reconocimiento de la importancia del patrimonio en la Convención de la UNESCO de 1972, celebrada en París, la sociedad contemporánea comienza a formar políticas de salvaguarda, reforzando el derecho de los hombres a la cultura, declarado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adscritos a la UNESCO se encuentra Indonesia desde 1950 y Colombia en 1947. A pesar de eso, no es hasta 1991 y 1983 cuando ambos países aceptan acogerse a los lineamientos y a la Convención de 1972.
más como medio de inserción a las dinámicas globales que por compromiso con las directrices de conservación. Es importante señalar que la adscripción y la subsiguiente promulgación de leyes para la salvaguardia tuvieron un alcance muy limitado en países donde la premisa aún seguía siendo tumbar lo viejo para construir lo nuevo. Para Indonesia o en Indonesia, el gobierno siguió utilizando hasta 1988 las mismas ordenanzas respecto a la protección y a la gestión del patrimonio en los reglamentos ministeriales y presidenciales. En 1992, el gobierno finalmente va a emitir la Ley 5 sobre herencia cultural para enmendar y renovar la antigua legislación de tal modo que pudiera ajustarse a los nuevos parámetros internacionales. Finalmente, en octubre del 2010, el gobierno indonesio va a concretar estos esfuerzos por la recuperación del patrimonio a partir de la publicación de la Ley número 11 sobre Cagar Budaya o la conservación de los bienes culturales, la cual aún se encuentra vigente y con la cual se adopta la descentralización del registro del patrimonio, permitiendo un enfoque más multidisciplinario en el trabajo de la conservación. Sin embargo, a pesar de los grandes avances que se han hecho en aras a la conservación y a la resignificación del patrimonio, la participación ciudadana continúa siendo limitada. Por su parte, en Colombia, la expedición de las leyes para la protección del patrimonio cultural inician a mediados del siglo XX con la Ley 1631 de 1959, siendo un proceso de reconocimiento y declaratoria de monumentos nacionales, hoy también llamados bienes de interés cultural de ámbito nacional. Esta legislación es el primer esfuerzo para frenar la sistemática destrucción de todas las edificaciones patrimoniales en aras del progreso, y junto a la declaratoria de la UNESCO del 72 se enfoca en la protección de centros históricos y ciudades. Para 1991, la República de Colombia reforma su constitución política estableciendo en los artículos 7, 8, 9, 10, 63, 70 y 72 un lineamiento más que todo de tipo constitucional donde se proteja el patrimonio cultural. En esta línea de tiempo, entonces vamos a ver cómo la intervención sobre el patrimonio tanto en Indonesia como en Colombia ha sido relativamente reciente, tanto a nivel político como social, y a pesar de que la legislación aparece temprano, hacia el siglo XX, el proceso de conservación del patrimonio solo se asume plenamente con la Convención de la UNESCO en el 2005 a partir de la apertura de las nuevas industrias culturales en pro a la expansión de la economía del conocimiento. Para el caso de Indonesia, el reglamento local número 9 de 1991 se va a convertir en el instrumento jurídico que va a permitir la clasificación y los niveles de salvaguardia de las diferentes edificaciones en Indonesia. Según esta clasificación, que es A, B y C, la que corresponde a la A prohíbe cualquier modificación en el aspecto exterior o interior de la identificación. La B solamente permite las modificaciones en el interior. El aspecto exterior debe preservarse o restaurarse siguiendo el diseño original. Y finalmente, el nivel C solamente autoriza las modificaciones arquitectónicas si se respeta la idea original y sin alterar la armonía del conjunto residencial. Ahora bien, en los años 2000 el gobierno inició un proyecto de rehabilitación del viejo Yakarta que preveía la transformación integral y la revitalización económica de 4 barrios antiguos del centro histórico. Cada barrio encarnaba una época histórica del desarrollo de la ciudad. Entonces tenemos a Kota Tua Yakarta, que había sido el modelo implementado entre los siglos XVII y XVIII por los colonizadores holandeses. Tenemos Menteng, que es el símbolo de la colonización europea, los últimos barrios europeos, pero también tenemos Kebayoran Baru, que es el arquetipo de la arquitectura moderna, y Situ
Babacán, que es el barrio de los Betawi, reconocidos como los primeros habitantes no europeos de Batavia. Por su parte, en Colombia existen los planes especiales de manejo y protección que se definen muy parecido a Yakarta por ciertos niveles de intervención sobre el patrimonio, los que podemos ver entonces que existen tres niveles. El primero es una conservación integral, en la cual se debe preservar el inmueble en su totalidad. Una conservación de tipo arquitectónico que permita la modificación interna siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial, y un tercer nivel que es la conservación contextual. Y ejemplo concreto de esto, de esta forma de patrimonialización de barrios enteros, se traduce en el barrio Prado de Medellín, diseñado a partir de 1920 y donde estaba dado a alojar la élite de la ciudad. Con el cambio que vino con el tiempo, vamos a ver entonces que la ciudad empieza a expandirse, el barrio empieza a modificarse, pero al final se termina por patrimonializar, teniendo, ya que tiene bastante importancia dentro de lo que va a ser el nivel de conservación urbanística. En 1991 se van a identificar en este barrio 129 inmuebles a conservar, y ya en el año 2006 se va a retomar nuevas propuestas para incluir la totalidad de lo que va a ser el barrio en el plan de ordenamiento territorial. Vamos a ver entonces que en los últimos años, hacia el 2020, se ha venido adelantando propuestas turísticas y culturales de tipo público-privada, que hace uso de las plataformas tecnológicas para la promoción del legado arquitectónico de Prado, con el fin de potenciar la oferta cultural a través de las empresas turísticas. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos podido evidenciar a partir de este estudio comparativo? Es que el patrimonio como componente de la economía permite poner en circulación objetos y manifestaciones que hacen parte de un legado. Por tal razón, se hace necesario no solamente velar por el patrimonio per se, sino permitir o promover la existencia de una apropiación, un acercamiento y una conservación por parte de la ciudadanía. Y en este punto, las preguntas sobre qué conservar y cómo hacerlo son cruciales para comprender la resignificación del patrimonio. Por este motivo, las comunidades se organizan para dar uso a su patrimonio, posibilitando la invención de espacios que incluyan la cultura y la memoria en actividades educativas y sociales. De este modo es que se han impulsado proyectos para la generación de ingresos, empleo y crecimiento económico. Finalmente, son los productos culturales e identitarios los que apuntan a la innovación al momento de presentar servicios locales de manera global, lo que permite alternativas de gestión del desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante crear políticas y estrategias de turismo sustentable, ya que el turismo cultural mal empleado, mal desarrollado, puede constituir una amenaza para la salvaguardia de la vitalidad y el carácter particular de un lugar histórico, que incide sobre los recursos frágiles y no renovables si la actividad se desarrolla sin una adecuada planificación. Por su parte, los gobiernos locales de Indonesia y Colombia han reconocido cómo la globalización puede contribuir directa e indirectamente a los esfuerzos de revitalización de un lugar, ayudando a regenerar las infraestructuras urbanas deterioradas y degradadas, trabajando con la trama patrimonial local existente en lugar de intentar destruirla. El patrimonio juega entonces en la creación de lugares dinámicos, impulsando el desarrollo económico local, la innovación y permitiendo una mejor cohesión social.